cantando esa canción, recordé, si no me equivoco, es el ejército de Sennacherib que fue derrotado por mano divina, que ningún israelita tuvo que luchar, sino que ellos estaban pasando necesidad dentro de la ciudad, hasta el punto que 3 leprosos decían: hey, no, matamos, sí, aquí nos vamos a morir, y allá nos van a matar. Entonces, nada hacemos, salgamos. Cuando ellos salen, descubren que el ejército estaba muerto y comienzan a robarse el botín. Y en un momento dado, uno de los leprosos dice: suave, si nosotros hacemos esto, Dios nos va a castigar, porque nosotros tenemos la victoria y no la estamos dejando para nosotros. Tenemos que irle a comunicar a todos que tenemos la victoria. Y nosotros tenemos que comunicarle al mundo que tenemos la victoria. Si no estamos comunicándole al mundo que tenemos la victoria, estamos cometiendo un gravísimo pecado. Porque como lo vamos a ver hoy, el ministerio lo debemos cumplir. Les voy a pedir que se pongan en pie y me acompañen a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 17. Antes de leer, vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos el día de hoy la oportunidad que nos da, Señor, de este día tan maravilloso, Señor, la oportunidad de tener vida, de tener libertad y de podernos congregar en esta iglesia local, Señor. Rogamos que tu Santo Espíritu nos esté llenando de sabiduría, de conocimiento, de nuevo, y de todas aquellas capacidades que necesitemos, Señor, para poder cumplir el ministerio que tú nos has encomendado. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Leemos Timoteo 3, del 10 al 17 de forma antifonal. Pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, padecimientos, como los que han sobrevenido de Antioquía, Iconio, Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. A los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hacen ser sabio para salvación, por fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pueden tomar asiento. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo en la parte B escribe: ¿quién es capaz para esto? ¿Quién es capaz para cumplir el ministerio? Nosotros los cristianos sabemos que tenemos un ministerio por cumplir. Y el título de la enseñanza de hoy es: cumplir el ministerio, no importa qué. Existen muchísimas predicas y muchísimos predicadores que les van a hablar de lo maravilloso que es llegar a Cristo, de lo lindo que es la vida de Cristo y etc. Y ciertamente, cuando uno está antes de Cristo y después de Cristo, uno puede dar fe de que es lindo estar en Cristo. Sin embargo, cumplir el ministerio no es una experiencia tan placentera, terrenalmente hablando, como se podría esperar. Cumplir el ministerio no es una situación que usted se va a sentir bien, que va a andar muerto de la risa en la calle, que le va a ir bien económicamente. No. ¿Por qué? Porque también en el Salmo 34, 19, David había escrito: muchos males hay para el justo. Así que no vamos a hablar de algo que es maravilloso, que es lindo, sino que es algo que es eterno. Cumplir el ministerio no es una situación que usted va a sentir felicidad en este momento. No va a sentirse sumamente cómodo, pero sí va a trabajar para la eternidad, que es para lo que estamos acá. Todos los que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador, recibimos como mínimo un ministerio. En el primer momento en que usted recibe a Jesucristo, en que usted reconoce que usted no puede hacer nada para ser salvo, se da cuenta que hay una distancia infinita entre usted y Dios, y que esa distancia solo Jesucristo la puede llenar. En ese justo momento usted es salvo y recibe un ministerio. Ese ministerio es el que se llama el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5, versículos del 11 al 20. No lo buscamos
por motivos de tiempo, pero ya acá lo hemos estudiado. El ministerio de la reconciliación es cuando Dios le ruega a las personas a través de nosotros, que somos sus embajadores, que se reconcilien con Él. Nosotros estamos llamados a ir al mundo a decirle a la gente: Dios está deseoso de reconciliarse con usted. Y es usted el que debe decir: sí, Señor, yo quiero esa reconciliación. Pero el mundo esto no lo sabe. A tal punto que inclusive el pastor me pasaba esta noticia, me menciona incluso que estas personas que saben la noticia, Denis y Marcela, vinieron una vez a la iglesia hace muchísimo tiempo, porque en aquel tiempo se hacía el culto a las 6 de la tarde, entonces pueden imaginarse que fue hace como 10, 15 años. Esta noticia sale creo que ayer en la Teja, a pesar de que la Teja no es como muy fiable, pero vamos a usar esta noticia. Es una pareja de ticos que cuando habían venido acá, me cuenta el pastor, yo honestamente no lo recuerdo, eran solteros apenas. Y ellos andaban en una misión para irse a Papúa Nueva Guinea. Resulta ser que se dura 3 días en avión para llegar a ese lugar. Queda como de Australia para arriba, para que se hagan una idea. Y ellos actualmente ya van para su segundo viaje a Papúa Nueva Guinea, y ellos están dedicados a traducir la Biblia al lenguaje de esta gente que se llama Suaú. Ellos ya aprendieron el Suaú y tradujeron la Biblia a ese lenguaje. Dice que existen Biblias en 3.233 idiomas actualmente. Sin embargo, hay 2.677 idiomas que no hay Biblia en estos momentos. Sin embargo, esta pareja de costarricenses que actualmente tiene hasta 3 hijas están viviendo en Papúa Nueva Guinea, dedicados a servir al Señor, traduciendo la Biblia en un idioma básicamente impronunciable. Acá vienen unas palabras, por ejemplo, para decir buenos días hay que decir malan tom tom lo la lana o algo por el estilo, un idioma impronunciable. Pero estas personas que estuvieron aquí alguna vez en esta iglesia están sirviendo al Señor en algo sumamente complejo, y nosotros acá nos cuesta servir al Señor en predicarle a la persona que tenemos a la par. Y hoy tenemos que entender esto: el ministerio de la reconciliación es nuestro deber. El ministerio de la reconciliación, según 2 Corintios 5, no es que nosotros lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, es el amor que nos da Dios el que nos impulsa. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que tengo la victoria. La canción de Diego también lo decía: ya ganamos, estamos esperando que venga el Rey nada más. ¿Por qué si ya ganamos no podemos pensar en que otras personas también tengan esta victoria? Y hoy debemos aprender eso. Sin embargo, hemos hablado durante los últimos 3 domingos de lo importante que es el ministerio y cumplir el ministerio. Hablando a Timoteo, hoy Pablo le enseña a Timoteo quizás una cara no tan atractiva, no tan fácil de digerir. Timoteo era un joven, según nos lo enseña 1 Timoteo 4:12, que era dado al desánimo y también a cierta parte al miedo, según 1 Timoteo 4:16. Y es quizás que podemos decir que Timoteo también tendía a dejar todo botado, como la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque en 1 Timoteo 4:12 y en 2 Timoteo 1:6, Pablo 2 veces le dice que se acuerde de avivar el don y a no descuidar ese don. O sea, Timoteo tenía la tendencia que todos tenemos de ahuevarnos, como decimos aquí en Costa Rica, y dejar la Biblia botada, porque las cosas no me funcionan, porque no salen como yo quiero, o porque estoy bravo con Dios porque Dios no hace lo que yo digo, que es muy normal en nosotros. Entonces, al igual que Timoteo, ustedes y yo tenemos un don. Nosotros también tenemos la palabra de Dios escrita y no debemos estarla descuidando. Si nosotros tenemos por cierto que esto es la palabra de Dios, no debe ser normal que nosotros dejemos de leer un solo día la Biblia. Pero no sé ustedes, pero yo honestamente, para mi vergüenza lo digo, no todos los días leo la Biblia. Con mi esposa hicimos el compromiso de leer un capítulo diario en la noche antes de acostarnos, y la mayoría de veces ella me tiene que recordar a mí. Y muchas veces estoy cansado y si ella no se acuerda me hago loco para acostarnos a dormir, sabiendo yo que esto es un tesoro. Entonces tenemos que ser serios en lo que estamos enfrentando. Pablo le dice, versículo 10, entrando al pasaje: pero tú, obviamente Timoteo, has seguido de cerca. La palabra que utiliza Pablo cuando le escribe a Timoteo dice paracoluteo, que significa que es una persona que está tan cerca, que asiste, alcanza y conoce plenamente. Es básicamente el asistente, el que anda totalmente pegado a Pablo. Lo has visto todo de mí y lo conoces. ¿Qué es lo que ha visto? Le dice Pablo, la enseñanza, que es la instrucción, el aprendizaje, la forma en que Pablo aprendía y enseñaba.
La conducta, que quiere decir la manera y el modo en que Pablo se comportaba. Y ojo acá, yo puedo tener una conducta hoy en la iglesia, es muy fácil. Son 3 horas de culto, me puedo portar bien, puedo andar con corbata bien acomodado y saludar a todos y ser simpaticísimo. Y otra puede ser mi conducta saliendo de acá. Pero Pablo y Timoteo andaban juntos día y noche, por lo tanto Timoteo sí conocía esa conducta. El propósito, que quiere decir la palabra, que es la intención exhibida. Acuérdense que hay un dicho aquí en Costa Rica que dice: la intención es lo que cuenta, porque muchas veces nosotros hacemos algo y nos sale mal, pero en realidad queríamos hacer algo bueno, o a veces lo hacemos más bien y queremos hacer algo malo. Timoteo conocía la intención, el propósito real de Pablo al predicar. Fe significa pistis o persuasión, es decir, la credibilidad, la convicción moral, especialmente a la confianza de Cristo para la salvación, que te provoca comportarte de una manera distinta. Timoteo también había visto la paciencia de Pablo, que es paciencia y fortaleza al mismo tiempo. Pablo aguantó casi que más que cualquier hombre en la palabra de Dios. El amor, que viene de ágape, 1 Corintios 13 nos habla claramente qué es el amor, pero el diccionario lo traducía acá y decía que esta palabra, cuando la usa Pablo, básicamente es como una fiesta de amor, o sea, un exceso de amor. Hay tanto amor en Pablo que se notaba. La paciencia o resistencia y constancia, ¿para qué? Para haber visto también las persecuciones y las aflicciones que sufrió Pablo. Pablo le dice a Timoteo: vea, enfóquese en estas cosas que usted vio en mí, para que pueda soportar estas otras. ¿Por qué? Porque le dice: acuérdese de Antioquía, de Iconio y de Listra. Comencé a buscar qué fue lo que sucedió en estos lugares. Antioquía, ustedes pueden buscarlo en Hechos 13, versículos 14 al 52, pero en grandes rasgos Pablo llega a la ciudad de Antioquía, que no es la Antioquía donde Pablo está en su iglesia local, es otra Antioquía, y recibe permiso para hablar en la sinagoga. Llegó a la sinagoga un sábado y el que estaba a cargo de la reunión dijo: al traer alguna palabra, y Pablo se levantó y comienza a predicar. Al terminar la predicación, muchos judíos aceptan a Cristo y muchísimos más gentiles. Entonces los gentiles les ruegan que por favor el otro sábado les hable a ellos, porque eran más. Entonces Pablo acepta y al día siguiente, al sábado siguiente, él va a predicar a los gentiles. Pero entonces ya los judíos que no habían creído se dedicaron a rebatir y a contradecir a Pablo por simples celos. Entonces Pablo decía: acuérdense que Moisés dijo tal cosa, y ellos decían: no, eso es mentira. Y entonces comenzaron a entorpecer. Al ver esto, Pablo les dice: señores, a ustedes les tenía que predicar primero, ustedes judíos, pero como ustedes no se consideran dignos, me voy solo para los gentiles. Ellos sí lo aceptan, me voy para ellos. Entonces los judíos fueron a instigar a mujeres piadosas y distinguidas de la ciudad, que fueron a hablar con Pablo y le pidieron: por favor, Pablo, váyase de nuestra ciudad. Entonces Pablo se tiene que ir. Por el momento yo leí esto y yo dije: mira, Pablo se la pintó a Timoteo facilita, porque nada más le pidieron que se fuera. De peores lugares me han echado, entonces no pasa gran cosa. Llega Iconio, Hechos 14, 1 al 6. Pablo vuelve a predicar. Muchos judíos y muchos griegos comienzan a creer, pero los que no, otra vez se vuelven a sentir celosos, vuelven a sentir envidia y comienzan a negociar y a planear con los gobernadores de esa ciudad, a apedrear a Pablo y a Bernabé, que era con el que andaba, y entonces deciden huir. Entonces de Iconio Pablo sale huyendo. Todavía ese está soportable, todavía creo que nosotros estaríamos dispuestos a que nos echen de un lugar y a tener que salir huyendo de otro, está manejable. Pero llegamos a Listra, que es el punto en el que posiblemente Timoteo era lo que más miedo le daba. Listra, Hechos 14, versículos 8 al 20. Resulta ser que Pablo y Bernabé vienen entrando a Listra y hay un cojo. Y entonces Pablo lo sana, el cojo de nacimiento, nunca había caminado y comienza a caminar. La gente de Listra lo ve y comienza a llamar a Bernabé Júpiter, que era el dios romano más grande, y a Pablo Mercurio, que era lo que se consideraba el mensajero de la palabra. Y entonces, donde se hace tanto alboroto, aparece el sacerdote de Mercurio y Júpiter con toros y los va a sacrificar para Pablo y para Bernabé. Donde comienza a hacer esto, ellos se rasgan las vestiduras y dice la Biblia que difícilmente lograron impedir los sacrificios de esta gente. Pero ellos seguían luchando por predicar a Jesucristo. Finalmente llegan judíos de Antioquía y Iconio que los siguieron y convencieron a la gente a apedrearlos en esta ciudad de Listra. Pablo es apedreado al punto que
que la Biblia nos enseña que es arrastrado fuera de la ciudad considerándolo muerto. ¿Pueden imaginarse ustedes qué clase de apedrear para que a uno lo consideren muerto? O sea, si normalmente uno recibe un golpe y ya no quiere recibir más, ¿qué será recibir una apedreada de modo que yo me vuelvan a ver y digan, no, ya está muerto, ya no le tiren más, entonces ya se murió? Pero Pablo dice algo que es impresionante. Versículo 11 dice, como las pruebas y aflicciones que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra, todas estas persecuciones he sufrido y de todas me libró el Señor. Hermanos, para mí una apedreada que me deje como muerto, yo no puedo salir diciendo me libró el Señor. Mi fe no me da. ¿Por qué? Porque yo soy honesto. Cuando a mí me pasa la mínima mal, yo siento que Dios no me ayuda y me quiero enojar con Dios. Y no sé ustedes, pero cuando no hay algo que no me gusta, hay algo que no sale como yo lo planeo, un negocio, dinero, es lo que honestamente a mí me afecta más. Pero a veces me peleo con una persona de la iglesia o hay algo que no me gusta en la iglesia, ya yo no digo, de esto me va a librar el Señor. Pero Pablo le dijo a Timoteo, de todo me libro el Señor. Y eso es algo que nosotros debemos entender primeramente. El ministerio va a tener problemas, pero de todo nos va a librar el Señor. Y eso no significa que nos va a librar saliendo invictos y saliendo muertos de risa de todo lado. Porque Pablo lo levantaron entre todos los demás medio muerto y lo hicieron sacado de esa ciudad. A Pablo lo dejaron como muerto en una apedreada. Como muerto es como muerto. Y en aquel entonces no había las medicinas que vemos ahora, que nos quitan el dolor. En aquel entonces le echaban agüita en la cabeza para que se enderezara. Y aún así dijo, de todo me libró el Señor. ¿Por qué usted y yo, cuando no nos sale la mínima cosa, nos quejamos de Dios? Nos enojamos con Dios y maldecimos y decimos cada tontería que sale de nuestra boca, porque no nos salió las cosas como nosotros creemos. Porque yo quería que me pagaran más en mi trabajo y no me están pagando más. Porque yo quería, no sé, que mi carro sea nuevo y no tengo carro nuevo. Porque yo veo a fulano estrenando casa y yo no estoy estrenando casa, entonces yo me enojo con Dios. Y muchas veces es una prueba. Y Pablo dijo, de todas me libró el Señor. No les está diciendo, de todas usted sale invicto, muerto de risa. Pero de todas el Señor lo va a librar. Versículo 12. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros, si usted quiere cumplir su ministerio, si usted quiere serle útil al Señor, sepa y entienda que va a ser perseguido. No piense que esto va a ser un lecho de rosas, no piense que va a ir muerto de risa, pero entienda que usted va a tener persecución, pero Dios ya le prometió librarlo. Cuando Pablo dice vivir piadosamente, usa la palabra euseos, que es similar a la que Douglas nos comentaba en la escuela de Eusebia, dijo Douglas. Euseos significa vivir bien, reverentemente y devoto. Así que si usted quiere vivir piadosamente cumpliendo su ministerio, sepa que va a sufrir persecución. Tiene que entender esto. Pablo le dice a Timoteo, sí, te he dicho que te corresponde a ti cumplir el ministerio, te corresponde, pero no te voy a engañar. Tenés que estar preparado porque viene persecución. Sin embargo, hay algo todavía más importante en lo que sigue hablando Pablo. Vamos al versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido y que desde tu niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Pablo primero le explica a Timoteo, le dijo, vea Timoteo, usted aprendió de mí, usted me vio. Tal vez nosotros no podamos decir, bueno, yo estaba pegado a Pablo, pero yo, Andrés, puedo decir, yo he visto la vida de mi papá y he visto la vida del pastor, de Giovanni. Son dos hombres que a mí me han marcado, al punto que el martes o miércoles, que era el culto de Giovanni, yo dije, qué pereza ir tan largo. Pero al final yo dije, tengo que ir por respeto a Giovanni, porque él me ha marcado mi vida, porque yo he aprendido de él, al igual que he aprendido del pastor. No sé ustedes, cada uno de ustedes puede tener un Pablo que les ha enseñado, que cuando han necesitado algo, dice, ok, puedo ver su conducta,
puedo ver su paciencia, su fe, puedo ver lo que ellos han hecho para yo aprender. Y en mi vida, ellos dos, yo puedo dar fe del don de Cristo que está en ellos como pastor. Porque a mí ellos me han marcado la vida. Y todo lo que he aprendido ha sido gracias a que ellos me han llevado. Y lo he visto en ellos. Entonces Pablo le dice a Timoteo, bueno, usted me vio a mí. Y también me vio las partes no tan bonitas. Posiblemente Timoteo vio a Pablo todo hinchado y roto de esa pelea. Y le digo, usted me vio, pero sepa que el ministerio igual lo tiene que cumplir. ¿Y cómo lo va a cumplir, Timoteo? Versículo 14 te dice, persiste, persiste, persiste en lo que has aprendido y te has persuadido. Y este es el versículo clave de esta enseñanza del día de hoy. La palabra persiste significa manténgase en lo que sabe. Si ya usted sabe algo, hermano, si usted ya ha estudiado algo, persista en lo que sabe. Nosotros sabemos de la iglesia local, ¿ven? Sí, amén. Sabemos la importancia que tiene la iglesia local. Entonces, si usted está seguro de lo que sabe, persista en lo que sabe. Si usted está seguro que cada vez que la iglesia local se reúne, es el lugar santísimo, es la naos, persista. Y por lo tanto, si usted persiste en eso, usted quiere ir al culto. Usted necesita ir al culto porque sabe que ahí es la naos, es el lugar santísimo. Y Pablo le dice, tú te has aprendido y te has persuadido. Recuerden que la palabra persuadido es asegurarse, y por esa seguridad que usted tiene, usted se fía de esas cosas. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo otra cosa importante, y nosotros lo debemos aprender. Inmediatamente después, Pablo le dice primero, persista en lo que usted sabe, y en lo que usted ha aprendido, usted se ha persuadido. Nosotros como personas tenemos la capacidad de engañarnos a nosotros mismos o de dejarnos engañar. ¿Por qué? Porque si yo voy a la escuela y la niña me dice que los seres humanos vienen de un mono, los chiquitos llegan a la casa a contar que los seres humanos vienen de un mono, y fácilmente se pueden creer ese cuento, a pesar de que es la peor teoría que se ha inventado, porque está basada todo en algo que nunca apareció, que es el eslabón perdido. Toda la teoría de la evolución está basada en algo que no existe, que es el eslabón perdido. O sea, básicamente todo es mentira, pero todos no la podemos creer fácilmente. Y nos persuadimos de que así puede ser. Y usted va a escuchar gente en la calle que puede defender este tipo de cosas, sin pensar en que el famosísimo eslabón perdido nunca existió o nunca apareció, como dicen los científicos, que es que no apareció mágicamente. Pero nosotros nos podemos persuadir. Pero Pablo le dice, vea, Timoteo, usted persista en lo que sabe y a lo que se ha persuadido. Inmediatamente después brinca al versículo 16 y le dice, recuerde, Timoteo, que toda la escritura de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, fue Dios mismo el que lo dijo. Dios se lo sopló a las escritores. La palabra es teoneustos, que es dado por el aliento de Dios. O sea, Dios se la dijo al escritor sin quitarle su inteligencia, su individualidad, su estilo literario o sus sentimientos personales. La persona siguió siendo un hombre que escribía, pero todo fue palabra de Dios. Por lo tanto, confía en eso. ¿Y por qué es importante la palabra de Dios? Porque le dice Timoteo a Pablo, es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción de justicia. Como ya habíamos visto hace 3 semanas con el pastor, cuando Pablo dice la enseñanza, está hablando saber lo que se debe creer. Cuando Pablo nos dice la reprensión, nos dice discernir lo que no hay que creer. Cuando nos dice corrección, dice aprender lo que no se debe hacer. Instruir en justicia es entender lo que se debe hacer. Pablo le está diciendo a Timoteo, vea, Timoteo, usted aquí tiene la palabra de Dios. Si hay algo que usted no sabe, no se preocupe, no tiene que saberlo todo por el momento, vaya y aprenda. Una vez que usted aprende algo acá en la palabra de Dios, persuádase, confirme lo que sabe. No me crea aquí al que enseña acá, porque cualquiera de nosotros se puede equivocar. Pero acá, a mí no se me olvida, Esteban una vez nos dio una enseñanza que nos dijo que el versículo que hablaba de no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, las palabras originales es no dejando vuestra congregación. Entonces yo revisé y me persuadí, es cierto,
La Biblia enseña que yo no debo dejar mi congregación. Una vez que estoy persuadido, según el consejo de Pablo, persisto en ello. Si yo voy a persistir en ese aprendizaje, no quiero ir a otra iglesia, no tengo que ir nada a hacer a otra iglesia. Y mucho más importante, tengo que venir a la mía. Amén. Si mi iglesia, el pastor dice que hacemos culto lunes, martes y miércoles, debo ir, porque yo estoy persuadido de que es la iglesia local y es importante asistir a culto. Y lo digo, incluso no debería decirlo porque todas las semanas he faltado por lo menos a 1 o 2 cultos. Y la mayoría ha sido por pereza, no tengo otra razón. Pero aún así, cuando yo me persuado, Pablo nos dijo, persista en lo que sabe, hermano. Sabemos que aquí venimos a orar ¿a quién? A Jesús. Entonces, ¿por qué cuando nos miramos con un hermano no queremos venir a la iglesia? ¿Viene usted a adorar al hermano o viene a adorar a Jesucristo? ¿Viene usted a servir a quién? ¿Al hermano? ¿A que lo vean? ¿A que le aplauden? ¿O viene a servir a Jesucristo? Porque si usted viene a servir a Jesucristo, no importa ni el resultado, ni las caras, ni nada de lo demás. Lo que importa es Jesucristo. Amén. Lo que importa es si una sola persona acepta a Jesucristo. Así es. Y nuestro ministerio es predicar. Nuestro ministerio no es ganar almas, porque eso no nos corresponde a nosotros. Es al Espíritu Santo que le corresponde convencer de pecado. Pero a mí me toca predicar el Evangelio. Si aceptan o no, no me toca a mí. Cuando íbamos a entregar tratados, si me rechazan o no, eso no me corresponde a mí. Mi misión era estar ahí, persistiendo. Y Pablo le dice a Timoteo, manténgase firme en eso que usted está seguro que cree. Y si no está tan seguro, vaya a la palabra de Dios, porque ahí va a encontrar lo que debe creer, va a discernir lo que no hay que creer, aprender lo que no debe hacer y entender lo que sí debe hacer. Entonces, básicamente, en resumen, Pablo prepara a Timoteo diciéndole, Timoteo, aprenda. Una vez que aprenda, asegúrese de lo que usted ha aprendido. Busque una palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos creer aprender algo mal dicho. Por ejemplo, me acuerdo que cuando se habló acerca del diezmo, existen predicadores que dicen que el diezmo se da con alegría de corazón. Entonces, como mi alegría de corazón es dar 100 colones, ahí estoy bien. No, señor. Usted aprendió, pero aprendió mal. La Biblia enseña que el diezmo es mínimo el 10%. Por lo tanto, o sea, si usted aprende mal, pues corrija. Para eso está la palabra de Dios. Una vez que usted aprende y se cerciora en toda la palabra de Dios que está bien con lo que Dios enseñó, ahora sí, se persuadió. Y después de ahí, persista en esto. Porque la vida del cristiano no es un hecho fácil. Pablo sufrió persecuciones en Iconio, en Antioquía y en Listra, pero de todas ellas lo libró el Señor. Y igual nos va a librar a nosotros. Amén. Y esto lo tenemos que entender. Debemos predicar el Evangelio. Durante 3 semanas el pastor ha pedido cultos en las casas. Y todos los días yo le decía a mi esposa, es que predica lo mismo, no entiendo. No entiendo qué está haciendo mi papá, está predicando lo mismo, vez tras vez. Pero si una sola persona aceptó a Cristo, valió la pena todo eso y más. Y entonces ya entiendo qué es. Tuve que escuchar casi 9 veces la misma prédica para entender que lo importante es que la gente llegue a Cristo. No nos importa cuánto usted sepa la palabra de Dios. No importa si usted lea la Biblia de tapa a tapa todas las semanas. Lo que importa es que prediquemos. Lo que importa es que la gente que no conoce a Jesucristo pueda saber de Él como lo hace esta gente. Que fue a Papúa Nueva Guinea, que ni siquiera en un mapa lo podemos encontrar. Un idioma que ni siquiera podemos pronunciar. Y ellos fueron porque esa gente no podía entender, no podía saber de Jesús, porque ni siquiera tenía una Biblia en su idioma. Y ellos están allá y no están en una situación cómoda. La noticia cuenta que ellos viven en casas piso tierra, que tienen que sacar agua y compartirla porque sale de un pozo y obviamente es contaminada, etcétera, que se cocina, se come mal, pero se cocina como para una aldea completa y les come cuando hay, lógicamente, en esos lugares. Y come, o sea, lo que alcance para el pueblito donde estén. No es que están muertos de risa y viviendo bien, pero ellos están sirviendo al Señor en lo que les corresponde. Y usted y yo tenemos familia, amigos y compañeros de trabajo
que no han escuchado el Evangelio. Y todas esas personas son nuestra responsabilidad. Y debemos aprender y llevarnos esto. Ya para finalizar, vamos a ir a buscar Isaías 41:12. El que lo tiene primero me lo lee, por favor. Amén. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Ya Dios había dicho que el que cumple su ministerio no va a tener esas oposiciones. Pablo dijo, de todas me libró el Señor. Isaías dice, usted los buscará y serán como nada. Muchas veces nosotros no cumplimos el ministerio por miedo, por temor a que irán, a que me pueden despedir si me oyen predicando, etc. Pero Dios nos dice, de todas las va a librar el Señor. Debemos tener fe, aprender como Timoteo aprendió de Pablo. Nosotros también podemos aprender de Pablo. Recuerden que Pablo dice, sed imitadores de mí así como yo también lo soy de Cristo. Podemos imitar a Jesucristo, podemos imitar a Pablo, aprendemos de ellos, nos persuadimos y debemos persistir en lo que creemos. Hermano, si usted está seguro que la iglesia local, el Espíritu Santo repartió los dones, y usted está seguro que el Espíritu Santo no lo va a hacer usted un inútil, por lo tanto usted tiene que tener un don. Asegúrese cuál es el don que tiene y úselo, porque usted está seguro de eso. ¿O hay alguno aquí que dude que tenga dones? Todos tenemos que estar seguros, si no, vaya la palabra de Dios. Temor del Señor. Nos cuesta dejar de pecar, nos cuesta romper esas ligaduras con el pecado que tanto nos gusta, pero el temor del Señor nos puede ayudar. Yo estoy seguro que el temor lo da a Él. Yo lo pido. Y yo estoy seguro que Jesús no me va a decir, ah, no, es que ya gastaste mucho, se te agotó ahí la cuenta, dame, el otro mes te doy. No, Él siempre me va a dar. Entonces, si yo estoy seguro, yo sigo pidiendo. Igual va para el amor, igual va para la preparación. Yo estoy seguro, porque lo he estudiado en la palabra de Dios, que la preparación lleva una corona. Al que se prepara va a llevar una corona. Y voy a faltar al instituto. Están locos. En el instituto es preparación. Y viniendo al instituto, estudiando la Biblia, Dios me va a dar una corona a mí, que no merezco nada. Yo estoy seguro de eso. No puedo ver. Si yo estoy seguro, tengo que persistir en eso. ¿Están seguros de la importancia de la iglesia local? Persista en eso. Todos acá hemos aprendido muchísimo en eso. Pero en los momentos difíciles, en los momentos que algo no es que no sale, es que no sale como yo quiero. Que Dios nada más no me da el gusto necesario, lo que yo necesito, o lo que ni siquiera lo que necesito, lo que quiero, lo que se me apetece. Porque quiero un carro negro y lo que tengo es rojo y yo lo quería negro. Porque es así la situación, es de niños. Entonces, en vez de persistir, hago las de Timoteo, se me olvidan las cosas y las dejo botadas. Y el mensaje de hoy es para que nosotros persistamos. Persuádase en la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, y lo que usted ya sabe, persista, manténgase, recuérdelo, porque Dios necesita que usted cumpla su ministerio. Y muchas personas, ahora Kalin decía de una persona que se va a morir, no le entendí quién, y que hay que sacar tiempo para ir a predicar. Si Kalin no saca ese tiempo para ir a predicar y esa persona se muere, es su responsabilidad. Y cae sobre Kalin. Y disculpa Kalin que lo agarre de ejemplo, pero fue el que puso ahora la versión. Y él lo utilizó, incluso cuando yo tengo que sacar tiempo para él. Él mismo lo dijo como sarcásticamente, entendiéndose que no es cuestión de cuando tenga tiempo, es cuestión de que esto urge. Y si sus papás, si no son salvos, sus hermanos, que son las personas que uno más aprecia en la vida, no son salvos, esa sangre está sobre ustedes. Y el dolor de ver a un padre o un hermano sin Cristo, cuando muera, va a ser con ustedes, porque durante X cantidad de años no persistí, no cumplí mi ministerio. Hermanos, hoy debemos salir entendiendo que debemos cumplir el ministerio. Debemos cumplir el ministerio, debemos predicar. ¿Por qué tuvo que venir Donald de Guanacaste a predicar a esta iglesia?
porque nosotros no lo estamos haciendo. Tuvo que venir una persona de Guanacaste que honestamente sabe menos que el pastor, sabe menos que yo y posiblemente sabe menos hasta que yo, porque yo tengo más conocimiento por el instituto, pero él vino y nos limpió a todos. ¿Con qué? Con amor. ¿Y de dónde sacó el amor? Se lo dio el Espíritu Santo. ¿Podríamos hacer nosotros lo mismo? Por supuesto, pero no lo hacemos. Persista en lo que usted se ha persuadido, le dijo Timoteo. Persista en lo que se ha persuadido. Nos ponemos en pie para orar. Padre, te damos gracias por la predicación de tu palabra, Señor, y gracias por Pablo y por Timoteo, Señor, porque tú los pusiste como baluartes de la iglesia, Señor. Gracias porque sin Pablo, Señor, la iglesia sería difícil que se haya mantenido, y también por el trabajo que hizo Timoteo cuando Pablo faltó. Señor, te agradecemos esa palabra, Señor, y te agradecemos, Señor, que nos hayas dejado la Escritura para poder saber qué tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, qué tenemos que creer y qué es lo que no debemos creer, Señor. Rogamos, Padre, que el Espíritu Santo refresque todo lo que sabemos en nuestro corazón, Señor, y que nos des el carácter para persuadir y persistirnos en lo que hemos creído, Señor. Rogamos que el Espíritu Santo nos llene de nuevo y de valor para predicar la palabra de Dios, Señor, y que podamos cumplir el ministerio que nos fue encomendado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.